Hola a todas, hola a todos, les hablo desde el Panul y quiero responder dos preguntas que me las voy a responder a mí. Bueno, pero si a alguien le sirven estas respuestas, bienvenido sea. ¿Yeshua Manuel nació un 24 de diciembre hace 2020 años? Y la otra es, ¿la única interpretación acerca de Yeshua Manuel es la católica? Vamos por la primera. Es muy difícil saber si nació un 24 de diciembre, pero lo más probable es que no haya nacido un 24 de diciembre, ni tampoco hace 2020 años. Primero, porque como dice la Biblia en algunas partes, los pastores estaban a la intemperie cuando fue el nacimiento de Yeshua Manuel, ahí en Medio Oriente, en las Palestinas. Por lo tanto, ellos estaban en invierno. Allá ocurrió lo que se llama el solsticio de invierno. El solsticio de invierno, la palabra solsticio viene de sol detenido, porque pareciera que el sol se detiene durante 3 días, lo que vendría siendo el 21, el 22 y el 23 de diciembre. Es un efecto que se genera, producto que sale 3 veces por el mismo lugar y después empieza a desplazarse el lugar, porque el sol nunca sale por el mismo lugar, pero en los solsticios sí. Entonces, el mes de diciembre en la Palestina es un mes muy helado, muy frío, donde es muy difícil que los pastores estuviesen a la intemperie cuidando su rebaño. Segundo, ¿nació hace 2020 años? Probablemente no, porque la fecha de nacimiento se calculó recién en el siglo VI después de Cristo. La calculó un monje llamado Dionisio el Pequeño y se equivocó, lamentablemente se equivocó. ¿Qué es lo que hizo él? Él empezó a retroceder los años para ir calculando en qué momento nació Yeshua. Sabía que había nacido en el momento que el emperador de Roma era Augusto. Entonces él empezó a retroceder. En Roma se estilaba la costumbre de que se partía el año 1 de un emperador cuando empezaba a gobernar un emperador. Por ejemplo, año 1 del emperador Tiberio, año 2, año 3, año 4, año 5, año 6, año 7, año 8, 9, 10 y así sucesivamente hasta que moría. Después, año 1 del emperador Nerón, año 1 del emperador Calígula, año 1 del emperador Marco Aurelio hasta que moría. Entonces él empezó a contar los años de duración de los emperadores hasta que llegó al emperador que él buscaba, que era el emperador Augusto. Pero ahí está el error, porque cuando él llega al emperador Augusto, Augusto en Roma había gobernado con dos nombres. Primero gobernó como Octavio y después gobernó como Augusto. Los romanos eso lo tenían súper claro, por lo tanto para ellos Octavio y Augusto eran el mismo emperador. Dionisio interpretó que eran dos emperadores distintos y calculó, más o menos, se sabía que había nacido 31 años antes, en el año 31 del emperador Augusto. Entonces él retrocedió el tiempo y llegó al año 31, pero en realidad ese era el año 27 del gobernado del emperador Augusto, porque los 4 años en que había gobernado con el nombre de Octavio, él lo tomó como otro emperador. Y al tomarlo como otro emperador, se equivocó, porque los romanos a él lo consideraban exactamente el mismo emperador que Octavio. Entonces él tomó como el año 31 el año 27 del reinado del emperador Augusto, ya que los 4 años anteriores había gobernado como Octavio. Y ahí se comió 4 años. Y como partió del año 1 y no del año 0, se comió 5 años. Entonces es probable que Yeshua haya nacido 5 años antes del año que nosotros consideramos como correcto de su nacimiento. ¿Y por qué lo ubican en el mes de diciembre y el 24 de diciembre? Por un proceso que se llama sincretismo cultural. Como la religión cristiana, que se transformó en el 380 mediante el edicto de Tesalónica del emperador Teodosio en religión única del imperio, no podía erradicar una fiesta antiquísima que tenían los romanos, que era el Sol Invictus, que se celebraba el 24 de diciembre y era una fiesta al dios Zeus. Ubicaron ahí el nacimiento, la natividad, la Navidad, como el nacimiento de Yeshua, para poder cambiar solamente la fiesta que se hacía, no la fiesta, sino que la característica de la fiesta, no el fondo, sino la forma. La forma ahora se va a celebrar el nacimiento de Jesús,
pero antes se celebraba el nacimiento del Sol Invictus, ya que a partir del 24 de diciembre el Sol comienza a hacer durar cada vez más el día en el hemisferio norte. Entonces es por eso que se ubicó en esa fecha el nacimiento de Yeshua. No sabemos cuándo nació. Para algunos nació como en abril probablemente, pero no lo sabemos. Por otro lado, la forma en que la Iglesia Católica interpretó todo lo que es el dogma y lo que vino a ser Yeshua a la tierra es la única interpretación. ¿Hubo otros credos que interpretaron de otra forma en algún momento? Sí. Miren, en el siglo IV, después de Cristo, mediante el edicto de Milán en el 313, el emperador Constantino permite que se practique el cristianismo en el imperio. Los romanos eran muy politeístas, aceptaban todas las religiones, incluso a la entrada de Roma había una estatua que era al dios desconocido. Por si había un dios que ellos no conocían, ahí lo adoraban. Porque persiguieron al cristianismo, porque el cristianismo no aceptaba adorar al emperador como un dios, y segundo, porque el cristianismo no aceptaba a los otros dioses y decía que todos los otros eran falsos y el único dios era el que ellos creían que era el verdadero. Entonces eso generó la persecución en contra de ellos. Pero esta se terminó en el año 313 cuando Constantino, mediante el edicto de Milán, permite que se practiquen todos los credos en el imperio. Pero Constantino no se hizo cristiano. Constantino recién se viene a bautizar en su lecho de muerte, porque la tradición era que las personas importantes o las personas poderosas se bautizaran en el lecho de muerte. Como el bautismo te limpia todos los pecados, te iba limpiecito al cielo. Eso hizo Constantino. En el siglo IV se fija el dogma católico, porque antes no había un dogma, no había nada que nos dijera de quién había sido este personaje, que además era judío, probablemente esenio. Los judíos en la época del siglo I se dividían en esenio, en fariseo y en saduceo. Probablemente él era esenio. Eso está especificado en los rollos del Mar Muerto, que fueron escritos en forma contemporánea a la existencia de Jesús, que son mucho más antiguos que los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos que nosotros conocemos, que son 4, que es el de Marcos, Lucas, Juan y Mateo, son escritos después de la muerte de él y probablemente por ninguno de sus apóstoles, porque ya todos habían muerto. El más antiguo me parece que es el de Marco, que se escribió como en el 80, y el más nuevo es como el de Mateo, que se escribió como en el 250 después de Cristo. Imagínense. Por otro lado, en el siglo IV se da en el Imperio Romano algo que se conoce como la herejía cristológica. ¿Qué es esto, la herejía cristológica? Se comienza a fijar el dogma de quién era Cristo en verdad. Y cuando se fija el dogma, se persigue a todo el que decía algo muy distinto a eso. Y aquí es donde ocurre que triunfan los católicos. Cuando Constantino en el 313 declara la libertad religiosa y que todas las religiones se puedan practicar, posteriormente en el 325, en el concilio de Nicea, se van a fijar los evangelios sinópticos y se va a fijar el dogma. Después de fijarse los evangelios sinópticos, que son estos 4 evangelios que mencioné anteriormente, y declarar a todos los otros como apócrifos, o sea, como falsos, se comienza a visualizar quién era este personaje, que no fundó nunca el cristianismo, él no fundó nada, él murió judío. Y se comienza a perseguir a todo el que decía algo distinto a los católicos. Esto ocurrió en el concilio de Nicea. Se persiguió a los donatistas, se persiguió a los pelagianos, se persiguió a los arrianos, se persiguió a los nestorianos, se persiguió a los priscilianos, se persiguió a los monofisistas hasta su extinción por parte de los católicos. De perseguidos se convirtieron en perseguidores. ¿Por qué Constantino decide que lo oficial, emperador pagano, ojo, era lo católico? Porque los católicos eran los únicos que aceptaban la división política interna del Imperio Romano. Esa división en obispado no es una división netamente religiosa, sino que los romanos dividían su territorio en obispados. Es por eso que al principio del cristianismo no existe el Papa, solamente existen obispos. Y el obispo de Roma es solo el primus inter pares, o sea, el primero entre los iguales. Nada más que eso. Existía el obispo de Constantinopla, el obispo de Jerusalén, el obispo de Antioquía, el obispo de Alejandría y el de Roma.
y el de Roma era solo un primus inter pares, o sea, el primero entre los iguales. ¿Quién fue el primer papa? El primer papa fue un papa del siglo VI, Gregorio el Magno, reconocido por la Iglesia Católica como uno de los padres teólogos más importantes de la Iglesia, como un gran patriarca. Junto a él hay otros tres patriarcas más importantes, Agustín de Hipona, aquí lo tengo acá, Ambrosio de Milán y Jerónimo de Estridón. Esos son los grandes teólogos de la Iglesia en sus inicios. Ahora tenemos claro que realmente todo lo que nosotros sabemos a través del catecismo de la Iglesia es una creación de la Iglesia Católica que realmente no tiene nada que ver con lo que vino a ser Yeshua o el Cristo, ya que el Cristo vino a la tierra a instalar lo que es la energía crística, cuando la energía crística bajó a la tierra, a instalar lo que es el amor en la tierra y no un dogma. Cuando uno dogmatiza la enseñanza de Yeshua, inmediatamente abandona a Yeshua, porque tenemos que ir evolucionando. Y el dogma lo menos que hace es evolucionar, se consolida y se transforma en algo muy rígido, que evita el avance. En este año 2020, hace muy poco, fue el 21 de diciembre, y bajó la energía crística. Ya no en un bebé como 2000 años atrás, ya no en una sola persona como 2000 años atrás, sino que la energía crística ha bajado para cimentarse en todos nosotros y todas nosotras y en los nodos de la Tierra. La Iglesia Católica eso lo sabe hace mucho rato, por eso inventó lo del anticristo probablemente, para que cuando ocurriera esto y cualquier persona saliera a la palestra, decir que él era el anticristo. Y además, esto es muy importante, para los que siguen las teorías de tipo conspirativa, ya está comenzando el apocalipsis o ya comenzó. Uno de los hechos que iba a hacer que comenzara el apocalipsis era que se reconstruyera el templo de Salomón en Jerusalén. Todavía no se reconstruye, pero simbólicamente ya está reconstruido. El templo de Salomón en la época de Cristo no era solamente una entidad religiosa, sino que era política y económica. En el año 2018, de Tel Aviv, capital de Israel, se trasladó la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, representando el poder político y el poder económico. Ese es el nuevo templo de Salomón según los conspiracionistas. Parece entretenido. O sea, ya viene la segunda venida de Cristo, o ya está la segunda venida del Cristo, pero esta vez no como una sola persona, no como un bebé, sino en todos nosotros. Y eso la iglesia lo sabía. La iglesia sabía esto y tiene claro que está llegando a su fin el periodo de gobierno de más de 2000 años de esta iglesia, que realmente nunca fue una entidad solamente espiritual ni religiosa. Es un reino. El Papa es un jefe de Estado. Por lo tanto, es una entidad totalmente política, también económica. Está el Banco Ambrosiano. Y algo de religión tenía, muy dogmática. Estamos llegando a una nueva era, la era de Acuario, y en esta era la energía crística está en todos nosotros. Así que el Cristo somos todos nosotros y todas nosotras. Y otro hecho importante, en los evangelios, en los rollos del Mar Muerto, se habla de que Yeshua y María Magdalena son pareja, son esposos. Lo más probable es que haya sido así. En la Biblia lo especifica, cuando María le pregunta a Jesús y le dice que se ha acabado el vino. Si Jesús era un invitado, hazte esta pregunta. Tú estás en una boda, eres un invitado, se acaban los comestibles, los bebestibles. ¿Tú crees que te van a preguntar a ti, te van a decir, oye, se acabó el vino? ¿O van a ir a decirle al dueño de la fiesta? El dueño de la fiesta era Yeshua. Y su madre le va a decir, se acaba el vino para los invitados. Y él hizo uno de los primeros milagros, parece que transformó el agua en vino. Bueno, si te gusta este video y si quieres conocer un poco más, puedes hacer preguntas, compártelo y ponle like. Chao, nos vemos en otro video donde le hablaré de la papisa Juana. ¿Sabían ustedes que en algún momento en la Iglesia Católica hubo un papa que fue mujer? Interesante. Eso para el otro video. Adiós.